Bendiciones, bendiciones mis amados hermanos, en el nombre de Cristo Jesús le damos la bienvenida a este su programa de escuela bíblica virtual o escuela bíblica en el aire. Alabado el nombre del Señor. Como todos los martes, aquí estamos con ustedes, amén, fielmente, alabado el nombre del Señor, trayéndole un estudio más de la palabra del Señor. Y hoy con nosotros nos acompaña nuestra amada esposa, la cual va a tener algunas alabanzas en el nombre de Cristo Jesús para deleitarnos, amén, y para ir esperando que los hermanos se pongan en sintonía con nosotros, así, amén, que se vayan conectando. Alabado el nombre del Señor, como ya lo hizo nuestra hermana Lisandra, amén, que se está diciendo presente por las redes sociales. Gloria al nombre del Señor. Usted mismo, amén, que ya está conectado. Salude, mande un saludo, amén, afectuoso para nosotros estar pendiente de que ya usted está conectado con nosotros. Santo el nombre del Señor. Un saludo muy especial, muy cariñoso. Alabado el nombre del Señor a todos los hermanos por igual de la Iglesia de Dios de la 36, que pastorea nuestros pastores, amén, nuestros hermanos, reverendo Ángel Marrero y Marta Marrero. Santo el nombre del Señor. Y a todos los directivos de sociedades, de damas, caballeros, jóvenes, niños, bendiciones en el nombre de Cristo. Gloria al nombre del Señor en este tiempecito que está haciendo un frito bien agradable. Alabado el nombre del Señor. Y con este frito, amén, vamos a romper el hielo con una alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Nuestra hermana Elia con nosotros. Bueno, Dios les bendiga, mis amados hermanos, pastores, hermanos de la 36. Un beso muy grande, abrazo para todos. Que Dios me los bendiga ricamente. Gracias, mi amado esposo, por concederme, primero a Dios y luego a mi esposo, por concederme la oportunidad para así cantar unos dos coritos para honra y gloria de Dios y luego para todos ustedes, hermanos. Gracias a Dios por este estudio bíblico que vamos a tener en esta noche a través del hermano Montalvo, esperando que el Señor se glorifique en este precioso culto para él, en esta preciosa noche. Gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos a cantar el primer coro que lleva por tema: ese es el Cristo que yo predico. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios y calma la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios y calma la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, Él es mi rey. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, Él es mi rey. Y este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios y calma la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, Él es mi rey. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, Él es mi rey. Amén. Sigue alabando, hermanos. Bienvenidos todos a este estudio bíblico de escuela dominical. Gracias a Dios bendito. Vamos a proseguir cantando, hermanos, el próximo coro que lleva por tema: alza tus ojos y mira. Gloria a Dios. Bueno, y dice así: alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Levanta tus ojos y mira, levántate y predica a todas, gloria a Dios, las naciones, que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, te cubrirá.
como las aguas cubren la mar, y será llena la tierra de su gloria, te cubrirá, como las aguas cubren la mar. Levántate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida, y será llena la tierra de su gloria, te cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre y dado a los hombres, Jesucristo, Él es la vida, y será llena la tierra de su gloria, te cubrirá como las aguas cubren la mar, y será llena la tierra de su gloria, te cubrirá como las aguas cubren la mar. Avívame, avívame con tu espíritu, avívame, avívame, Señor, con tu poder, avívame, avívame con tu espíritu, avívame y avívame con tu poder. Gracias, Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Santo el nombre del Señor. Bueno, que el Señor nos siga avivando en esos caminos del Señor, en estos hermosos caminos. Que el Señor nos ayude en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, porque cada día más necesitamos de Dios. Necesitamos que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas, que haga sus milagros en nuestras vidas, milagros de sanidades, de liberación, de entusiasmo por seguir sus caminos, y que nos ayude, que nos aumente la fe a poder perseverar en sus caminos, poder seguir adelante, triunfante en la obra de Dios. Gracias, Señor. Gloria al nombre del Señor. Amén, amén, amén. Ahora le dejo a mi esposo. Despedimos a la hermana Élida, gloria al nombre del Señor, y ahora seguimos con el estudio de la palabra del Señor. Bueno, alabado el nombre del Señor. Gracias. Nuestra hermana Élida ahora me va a poner un poquito frío el aire, gloria al nombre del Señor, porque yo, amén, sufro un poquito de calor, gloria al nombre del Señor. Santo sea su nombre. Así, hermanos, que ya estamos listos para comenzar, amén, el estudio de la palabra del Señor. En esta ocasión el tema: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La confesión que hizo el apóstol Pedro acerca de nuestro Señor Jesucristo. Santo el nombre de Dios. Y así, amén. La verdad central nos dice: Cristo debe ser revelado en cada creyente como el Hijo del Dios viviente. Y esta es una revelación dada por el Padre por medio del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos saber de manera personal, amén, de manera individual, de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. No es un asunto de que hemos nacido en el Evangelio, no es un asunto de que siempre hemos estado en la iglesia. Cada persona necesita una revelación de parte de Dios. Cada persona necesita un encuentro personal con Dios y reconocer a Cristo como el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:13 comienza la lectura del estudio de esta noche, cuando dice: y viniendo a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, esto es Cristo, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Repito la pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? De esta forma comienza, amén, el estudio de esta noche, gloria al nombre del Señor, titulado: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Finalizando su ministerio, Jesús se retiró con sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo, ciudad ubicada a unos 40 kilómetros al norte de Galilea, amén, y al norte, por supuesto, del mar de Galilea, la cual vivió momento de gran prestigio. En esta ciudad, Cesarea de Filipo, Herodes construyó un templo en honor al emperador César Augusto.
Herodes, antes de morir, también dividió su reino en 4 divisiones que le llamaron tetrarquía. Amén. Y sobre cada una de estas tetrarquías reinó uno de sus hijos. Así que a su hijo Vanías le correspondió la tetrarquía de Filipo, de esta región, el cual hizo a la ciudad de Cesarea como su capital y le agregó el nombre de Filipo para distinguirla de la Cesarea Marítima. Así que en las Escrituras tenemos 2 ciudades con el mismo nombre: Cesarea, la Cesarea Marítima, que está a la orilla del mar Mediterráneo, amén, y la Cesarea de Filipo, que está al norte de Galilea. Y de esta forma distinguimos estas 2 ciudades. La población de Cesarea de Filipo estaba compuesta mayormente por gentiles, especialmente asirios y griegos, con una pequeña población de judíos que vivían en la región. Esta región estaba muy apartada del centro del judaísmo y precisamente Jesús se retiró a esta región para estar a solas con sus discípulos. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Jesús buscaba un momento a solas con su discípulo? En esta ciudad tuvo lugar la confesión de Pedro, quien reconoció a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que lo encontramos en Mateo 16, 13 en adelante. En Marcos también lo encontramos en Marcos 8, 27 en adelante. En la lección de hoy veremos 2 declaraciones que le dieron cuerpo al Evangelio. 2 declaraciones que sirven de soporte a la iglesia de Cristo Jesús y sobre todo de soporte al cristianismo de los tiempos actuales. La primera declaración es la confesión cristológica de Pedro al confesar que Jesús es el Cristo, y no solamente el Cristo, sino el Hijo del Dios viviente. Y la segunda declaración la encontramos en Cristo, y es una declaración eclesiológica, porque se refiere a la iglesia, afirmando que esta roca, es decir, la confesión de Pedro, serviría de base para él edificar su iglesia. Ambas declaraciones constituyen el eje central tras el cual gira todo el Evangelio de Cristo y constituye el fundamento principal de la iglesia cristiana de todos los tiempos. En el principio del Evangelio de Mateo vemos a Cristo comenzar su ministerio con gran poder. Lo vimos sanar al siervo del centurión, a la mujer del flujo de sangre. Lo vimos resucitar a la hija de Jairo y también a darle vista al ciego Bartimeo. Vimos autoridad sobre los demonios, a liberar al endemoniado gadareno. Lo vimos transformar el agua en vino, multiplicar los panes y los peces, y aún lo vimos andar sobre el mar de Galilea. Pero aún así, y a pesar de todos estos milagros extraordinarios que Cristo comenzó a realizar durante su ministerio terrenal, los escribas y fariseos, demandaban de él una señal. Y Jesús le dijo que la única señal que le sería dada sería la señal del profeta Jonás. Y esto lo encontramos como contexto antes de la conversación de Cristo con su discípulo en Mateo 16, capítulo versos 1 al 4. Es decir, comenzando el capítulo 16 que estamos estudiando en esta noche, vemos a los escribas y fariseos, cuestionando la autoridad de Cristo, pidiéndole que realice alguna señal, es decir, que realice algún milagro en presencia de estos, como si Cristo fuese un payaso de circo que tenía que complacerlo tan pronto ellos lo pidiesen. Pero Cristo, enojado, indignado contra este grupo de personajes, que simplemente eran incrédulos, Cristo simplemente le dijo: la única señal que le será dada es la señal del profeta Jonás. ¿Qué significa? Que así como Jonás estuvo en el vientre de un pez 3 días y 3 noches, de esa misma forma el Hijo del Hombre iba a estar en la muerte 3 días y 3 noches y al final se levantaría. Así que la resurrección, está hablando de la resurrección corporal de Cristo después de su muerte,
sería la señal profética que Jesús le daba a los judíos incrédulos que iban cuestionando su autoridad. Ahora vemos a Cristo, después de este conflicto, esta controversia creciente con los fariseos y los saduceos, con los levitas, amén, debido al auge de su popularidad. Después de esta controversia, Jesús decide retirarse de Galilea. Jesús decide retirarse de los centros más poblados donde predicaba el evangelio y comienza a caminar rumbo al norte, a una región de gentiles muy apartada del centro del judaísmo de ese tiempo, a la región de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo estaba ubicada fuera completamente de la región de Galilea, al pie del monte Hermón. Era una región de gentiles, como ya le hemos dicho, en el extremo de Decápolis. Decápolis significa las 10 ciudades y por lo tanto en el tiempo de Cristo era una ciudad griega. Jesús necesitaba alejarse de las multitudes, pues le era necesario pasar un tiempo a solas con su discípulo. ¿Por qué? Su hora ya se estaba acercando y los discípulos tenían que estar preparados para las series de acontecimientos cruciales que sobrevendrían sobre sus vidas y que si no le advierte las cosas que han de pasar, lamentablemente lo iban a tomar desprevenido a cada uno de ellos. Alabado el nombre del Señor. ¿Qué encontramos por lo tanto? Jesús, ¿qué hacía? Jesús comienza con la primera gran pregunta, alabado el nombre del Señor. La primera gran pregunta, ¿quién dicen la gente que soy yo? Y es comenzando el versículo 13. Por favor, busquen en su Biblia juntamente con nosotros, amén, el Evangelio de Mateo capítulo 16, comenzando en su versículo 13, después de haber visto este gran contexto, amén, de que dónde estaba Cristo. Amén. Cristo estaba en la región de Cesarea de Filipo. Alabado el nombre del Señor. ¿Dónde estaba ubicada esta región? Estaba ubicada al norte de Galilea, a unos 40 kilómetros al norte de Galilea, y estaba compuesta por ciudadanos mayormente gentiles. Amén. Y por lo tanto era una ciudad donde se concentraba gran idolatría en los tiempos de Cristo Jesús. A medida que crecía la popularidad de Jesús, la gente se preguntaba quién era este personaje sin igual. Aunque su mensaje de por sí lo hubiese hecho notorio, no obstante creció su popularidad por una combinación de sus milagros y su mensaje. No podemos separar a Cristo de sus mensajes. Su personalidad y su mensaje iban juntos y por lo tanto asimismo iba creciendo su popularidad en el pueblo de Israel. El pueblo se admiraba de su poder, se admiraba de su palabra. Amén. Pero los escribas y fariseos, que eran los grupos con quienes Cristo generalmente tenía algunas controversias, buscaban siempre la ocasión para crear algún conflicto en torno a la persona de Cristo. Le acusaron, por ejemplo, de que por Bersebú echaba fuera los demonios. Amén. Le acusaron de violar el día de reposo en forma reiterada en varias ocasiones. Le acusaron de no honrar el templo, no respetar el templo, y más cuando Cristo entra al templo y purifica el templo, alabado el nombre del Señor, volcando las mesas de los cambistas. Amén. Y simplemente le dijo o le reprochó, le llamó hipócritas. Amén. Y le dijo, vosotros habéis hecho la casa de mi padre cueva de ladrones. Alabado el nombre del Señor. Tal parece que la situación del templo era peor que la que atravesó en los tiempos del tabernáculo, cuando los hijos de Elí estaban ministrando en el altar. Y precisamente había muchas irregularidades, había mucha corrupción, amén, había mucha
corrupción, y Cristo denuncia sobre todo el estilo pomposo de vida que llevaban estos escribas y estos fariseos, alabado el nombre del Señor, que en nada se reflejaba la humildad de un hijo de Dios. De esta forma, amén, cuestionaban de forma reiterada la autoridad que tenía Cristo Jesús. Cuando Cristo echa fuera a los cambistas del templo, le preguntan a Jesús con qué autoridad hace esto. Y Cristo lo pone a prueba y le dijo: le diré con qué autoridad yo hago esto, si ustedes me explican si el bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios. Y ahí ellos lamentablemente no pudieron contestarle a Cristo, pensando: si decimos que es de los hombres, el pueblo estará en contra de nosotros, y si decimos que es de Dios, él va a decir: ¿y por qué no le creyeron? Así que prefirieron quedarse callado y no contestar palabra alguna, y irse tranquilamente y no seguir zozobrando, no seguir, diríamos, en las controversias con Cristo, por lo menos en ese momento. En este escenario de controversias, de conflictos con los judíos, con los fariseos, amén, para Jesús le era imperativo que sus discípulos conocieran a profundidad quién era él. No se refería a su identidad como ciudadano judío, hijo de María y de José el carpintero, cuyos hermanos y hermanas lo conocían plenamente en la población. Más bien se refería a conocer cuál era su autoridad divina, cuáles eran sus títulos, sus prerrogativas, su naturaleza y su misión. En este contexto, Jesús interroga a sus discípulos y le hace una primera pregunta de sondeo para comenzar la conversación. Amén. Y enfocarlo en el punto que él quiere probar en esta ocasión. Les dice: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Habló de sí mismo en tercera persona, porque era una pregunta preguntando sobre la opinión de otros particulares, y por lo tanto no requería una respuesta personal, sino simplemente decir qué opinan las personas acerca de él. En ese momento de su ministerio, definir quién era Jesús era fundamental. Y responden los discípulos. Unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, y algunos otros dicen que era algún otro profeta. ¿Quién era el Hijo del Hombre? Según la opinión de la gente de la generación de ese tiempo. Quizás al ver a Jesús en estos roles, como Elías, como Juan el Bautista, como Jeremías, etcétera, la gente esperaba a un Mesías político que derrotara a los poderes corruptos que oprimían a Israel, refiriéndonos específicamente al Imperio Romano. Porque hablar en estos roles, esto estaba significando. Y definitivamente estaban esperando a un Mesías político, a un Mesías que se iba a sentar como monarca en el reinado, en el trono de David, que iba a echar fuera a los romanos, iba a echar fuera al rey Herodes, al gobernador Poncio Pilato puesto por los romanos, y por lo tanto iba a restaurar el reinado de Israel y lo iba a extender y iba a honrar el templo. Pero Cristo, en la mentalidad judía, no encajaba tanto en ese perfil. Primero porque para ellos Cristo no se sujetaba a la religiosidad con que ellos vivían, a la veneración del templo, no se sujetaban a la ley de Moisés porque lo acusaron de forma reiterada de que él violaba una y otra vez la ley de Moisés con respecto al mandamiento de guardar el día de reposo. Y Cristo, aún sabiendo, amén, lo hacía, sanaba personas el día de reposo para confrontar la hipocresía de estos religiosos y confrontar una religión vacía, una religión lamentablemente de muchos ritos, de muchas ceremonias, pero que no entendían el concepto de Dios. Así que tal vez Cristo no encajaba en su perfil, pero lo importante no es que él encaje en su perfil, porque eran ellos que tenían que encajar en el perfil de Cristo Jesús.
y somos nosotros que tenemos que encajar en el perfil de creyentes conforme a la imagen de Dios. El perfil no lo establezco yo, el perfil lo establece Dios, el perfil está dado en las Escrituras. Y por lo tanto, como Elías, que decían a muchos, habían 4 posibles respuestas que dicen los hombres que era el Hijo del Hombre. Elías, como anunciaba el profeta Malaquías en el capítulo 3:1, que habla de un mensajero que el Señor enviaría antes del día grande y terrible de Jehová. En el capítulo 4, versículos 5 y 6, describe que ese mensajero era el profeta Elías, el cual vendría antes de la venida del Señor. Algunos dicen que era Elías, en cumplimiento en Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6. Otros dicen que eres Juan el Bautista. Y cuando habla de otro, se refiere más bien a una opinión particular de Herodes Antipas, el tetrarca, amén, el tetrarca, en este caso de Judea, quien pensó que Jesús era realmente Juan el Bautista, que se había levantado los muertos y venía a intranquilizarlo porque él decapitó a Juan el Bautista. Esa, lógicamente, es una opinión no basada en hechos, sino una opinión muy supersticiosa, temerosa de un hombre que posiblemente estaba dominado por la paranoia, dominado, amén, por el temor. Otros, dicen los discípulos, opinan que tú eres Jeremías, pero hay alguna profecía que me hable que Jeremías vendría, amén, ante el día del Señor. Sí me habla de Juan el Bautista, que aquella voz que clama en el desierto, Isaías 40, verso 3 al 5. Sí me habla de Elías, Malaquías 4, versos 5 y 6. Pero en ningún pasaje de las Escrituras encontramos a Jeremías que vendría otra vez ante la venida del Señor. Pero estaba en la costumbre judías, en las tradiciones judías, estaba presente que Jeremías supuestamente había escondido el arca del pacto en el monte Novo, en un lugar secreto, y que Jeremías se aparecería nuevamente antes de que Dios instaure el nuevo gobierno sobre Israel, trayendo el arca del pacto. Lógicamente, esta es una creencia plenamente judía que no está en ninguna forma sustentada en las Escrituras. Sin embargo, aún dejando esta gran ventana de posibilidades abierta acerca de quién es el Hijo del Hombre, dicen los discípulos, y otros opinan que tú eres algún otro profeta. Ahí encontramos a Deuteronomio 34:10, donde declara la palabra que Dios en los últimos días levantaría entre el pueblo un profeta igual que Moisés. Y por lo tanto, amén, podría ser tal vez este profeta igual que Moisés. Pero a pesar de que estas opiniones eran favorables, se puede decir así, no hacían honor al verdadero significado de quién era Cristo Jesús. Amén. Quedaban cortos. Ninguna de estas respuestas calificaban para Cristo Jesús. No eran apropiadas. ¿Qué opinión se habían formado la gente de Jesús? Jesús no tenía interés en la impresión que causaban sus milagros. Jesús no tenía interés en la opinión sobre sus enseñanzas, que muchas veces uno predica, amén, y le pregunta al hermano, dime cómo quedé. No tenía ese interés, amén. Si agradaba o no el mensaje que él estaba predicando. Incluso en una ocasión, Pedro, que siempre sale de vocero, le dice al Señor, Señor, mira que tus enseñanzas están muy duras, muy rígidas. Amén. Y la gente se está marchando. O sea, Señor, tienes que flexibilizar el tono de tus enseñanzas para atraer más personas y nosotros seguir creciendo y que esta causa que estaba predicando siga extendiéndose. Y Jesús simplemente mirando a Pedro y mirando a los demás discípulos que estaban con Pedro, porque Pedro simplemente era el vocero, hablaba en nombre de todo, le dijo, amén. ¿Y ustedes
¿queréis iros vosotros también? No, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Jesús no le interesaba si la gente realmente habían comprendido quién era Él. El pueblo lo seguía, amén, y el pueblo lo amaba. Pero los fariseos, los saduceos, los escribas, lamentablemente estaban siempre, amén, asediando a Cristo en cada momento, en cada paso que Él daba. Y por este asedio Él sabía que esta confrontación lo iba a llevar a la cruz del Calvario. Amén. Y por eso muchas veces cuando hacía un milagro, le decía a las personas, callen, solamente muéstrense sacerdote, pero no lo comenten. Amén. Porque él sabía que esa hora venía. Todas las respuestas estaban asociadas con algún gran personaje de la Biblia, ya sea Elías, ya sea Moisés, amén, ya sea Jeremías, amén, un gran personaje. Era una opinión favorable, positiva, de respeto, pero no eran suficientes, pues aún no habían comprendido quién era el Cristo, quién era Jesús. Y muchas veces le pasa mucho a las personas en la actualidad, amén, que hoy en día ellos ven a Cristo como un gran maestro, amén, como un gran hombre sabio, como un gran profeta, que dijo grandes profecías que se han cumplido a través de la historia, pero lo ponen en un mismo nivel que Nostradamus, por ejemplo, o como las profecías mayas. No está ahí. Cristo es mucho más que un gran maestro. Cristo es mucho más que un gran profeta. Amén. Cristo sobresale de todo ese renglón de personajes que nosotros podemos tal vez compararlo. La misión de Cristo en ese momento histórico era incomprendida. Y esa incomprensión la refleja el libro de Isaías, capítulo 53, verso 1 al 3. Y Isaías habló de él como un personaje extraño, el cual sería rechazado por el pueblo judío. Dice Isaías 53, 1 al 3. Busquen en su Biblia conmigo para que puedan ir comparando nuestro comentario, alabar el nombre del Señor, con lo que dice las Escrituras. Isaías primero dice que sobre él se manifestaría el brazo fuerte de Jehová. Por lo tanto, sería el Mesías. Amén, sería el ungido de Dios. Pero dice algo muy, diríamos, muy extraño en el versículo 2. Dice que lo veríamos como un renuevo, o sea, lo veríamos en su debilidad. Un renuevo, un retoño no es tan fuerte como un árbol robusto y por lo tanto está expresando debilidad. Dice Isaías que lo veríamos como raíz de tierra seca, sin atractivo, sin hermosura, algo débil, algo frágil. Amén. Es decir, así lo dice en el versículo 3, lo veremos más sin atractivo, para que lo deseemos. Alabado el nombre del Señor. Y por eso establece estas dos metáforas, como renuevo, amén, y como raíz de tierra seca. Isaías lo presentó en el capítulo 42 como el siervo de Jehová, el cual sería prosperado en todo su camino y que iba, amén, los enemigos caerían vencidos delante de él. Y lo dice Isaías 52, 13 al 15. Aún los enemigos serían silenciados y caerían a sus pies. Pero por otro lado, al llegar a Isaías 53, lo presenta como el siervo sufriente, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y ambas visiones, un siervo de Jehová, un Mesías que viene triunfante a ocupar el trono de David, y un Mesías que viene como el siervo sufriente, ambas visiones parecen que son incompatibles, amén, para la mentalidad judía, y simplemente no es entendida, no es comprendida ambas visiones. Aún Juan el Bautista esperaba un Cristo triunfante que restauraría el gobierno político de Israel, sentándose en el trono de David y por lo tanto liberándole de sus cadenas, de sus prisiones, del palacio del rey Herodes, donde él minuto tras minuto esperaba una sentencia de muerte que pendían sobre su cuello.
Pues desesperado por la espera y lleno de duda, Juan el Bautista envía a su discípulo a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el Cristo o esperamos algún otro? Estaba dudando. Tú lo presentaste como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, pero no entendiste la expresión, amén, que ese Cordero de Dios tenía que ser inmolado primero para poder quitar los pecados del mundo. Ese Cordero de Dios no se iba a sentar de inmediato en el trono de David para reinar, sino que habrían dos venidas de ese Cordero de Dios. La primera venida, en relación con el pecado, venía como el siervo sufriente, como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, pero vendría otra vez, amén, sin relación con el pecado, como ese es el Mesías, como este ungido de Jehová, a sentarse directamente en el trono de David su padre y reinar, amén, 1000 años, como dice la Biblia, amén, que describe su venida en Apocalipsis 19 y describe cuando instaure el milenio en Apocalipsis 20. Lo mismo los discípulos de Cristo esperaban a un Cristo triunfante, a un Cristo político, a un Mesías político, al igual que Juan. Y no estaban esperando ver a un siervo sufriente en esta ocasión. Y lo vemos en la petición que hace, amén, la madre de Jacobo y Juan, que se acerca a Cristo y le dice: Señor, permite que en tu reino mis hijos, uno esté a la derecha y otro esté a la izquierda. Esperaban que en poco tiempo Cristo iba, amén, a reunir un gran ejército militar, amén, iba a unificar todo Israel y Cristo iba a echar fuera, amén, estos gobiernos usurpantes del poder político que le correspondía al trono de David. Ignoraban que antes de que él viniese como ese Mesías triunfante, ellos, sus discípulos, amén, tenían que tomar de la misma copa con que Cristo habría de tomar. Y esta copa significa compartir sus sufrimientos y compartir su muerte. Y en efecto, los discípulos tomaron de esa misma copa. Y por eso Cristo lo dijo: no saben lo que piden. Amén. Están ignorando que he venido como el siervo sufriente para expiar los pecados de la humanidad. Amén. Ahora mi hora se aproxima y cuando llegue mi hora yo seré, amén, inmolado por los pecados de todos, como dice Isaías. Amén. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Porque Dios cargó en él los pecados de todos nosotros. Lo declara el profeta Isaías. Y por eso le dice: ciertamente vosotros beberéis de mi copa. Ellos pensaron que era la copa de un rey, de un dignatario, una copa de oro, de cristal, posiblemente una de esas copas extraviadas que se perdieron en la conquista de Babilonia sobre Israel, amén, entre los tesoros que Nabucodonosor se llevó del templo. Habían unas copas de oro fino, de oro sólido, amén, que se usaban en el servicio a Dios. Y que en una de estas copas, cuando Cristo se sentara en el trono, lo tendría en sus manos. Y digo: ciertamente beberán de mi copa. Significa: wow, estaremos íntimamente con él, cerca de él, vamos a comer de su mesa, vamos a beber de su copa y por lo tanto estaremos en una posición política privilegiada. Gloria al nombre del Señor. De mi copa vosotros tomaréis. Pero se refería a su muerte y sufrimiento cuando estaba, por ejemplo, orando en el monte, amén, en Jerusalén, amén. Él simplemente decía: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no sea como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Alabado el nombre del Señor. Dios demanda de nosotros una fe personal, una religión interior. Amén. Y por eso continúa indagando. No le bastó la respuesta que le dieron acerca de qué opinaban los demás que es el Cristo. Y él comienza a profundizar aún más. Jesús tenía aún otra pregunta para ellos. Como personas, como creyente, como individuo, Cristo demandaba una respuesta personal de sus discípulos. Y así hoy en día,
joven que me escucha, Dios demanda una respuesta personal tuya. Demandó esa respuesta personal de Abraham. Y Abraham en ese momento no estaba en calidad de dársela. Y por eso le pidió a su hijo Isaac en sacrificio. Y esa fue la respuesta que Dios demandaba de Abraham. Para confirmar a Abraham como el padre de la fe. Y para confirmar el pacto y las promesas que Dios había dado a Abraham. Hoy en día, Dios demanda de ti, joven, amén, una respuesta personal. Amén. Dios demanda de ti, caballero, una respuesta personal. Dios demanda de ti, dama que me escucha, una respuesta personal. Y por eso Cristo le dice a sus discípulos en Mateo 16:15, y les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? La primera pregunta, como no era muy personal, dicen, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Habló de sí mismo en tercera persona, pero ahora, como su respuesta es íntima, le dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Amén. Ustedes me conocen, saben quién soy. ¿Quién soy yo para ustedes? Observemos que Jesús hizo esta pregunta a todos sus discípulos, pero es Pedro, amén, quien le responde. Su carácter de líder tal vez le hace un vocero natural, o su temperamento impulsivo, amén, es que le hace tomar esa posición de representante del grupo. Tal vez los discípulos habían estado comentando entre sí esta cuestión de qué opinaban la gente acerca de lo que es el Cristo, pero al parecer no estaban claros en la respuesta hasta el momento que Pedro, amén, de una forma atrevida, porque tenemos que ser atrevidos delante del Señor, no el nombre del Señor, correr riesgo, de una forma atrevida, impulsiva, Pedro se lanza con esta gran declaración y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado el nombre del Señor. Pedro sabía que la opinión de la multitud, aunque era favorable, no era precisa. Que si Cristo es un gran profeta, eso es favorable. Amén. Que Cristo es un gran maestro, eso es favorable. Pero no es preciso porque es más que un gran maestro, es más que un gran profeta para ti y para mí. Amén. Y como lo declara las Escrituras, Jesús, por lo tanto, para Pedro, era mucho más que Juan el Bautista. Era mucho más que Elías, era mucho más que algún otro profeta. Jesús era mucho más que un mero reformador político, como tal vez lo fue Daniel, Esdras, Nehemías, Zorobabel, etc. Cristo es más que cualquier monarca de Israel, incluyendo a David, a Salomón. Amén. Mucho más grande es Cristo. Y Cristo es mucho más que cualquier profeta, ya sea Moisés, que es tenido con gran estima, o Isaías, o cualquier otro profeta. Cristo trasciende esa frontera. Para Pedro, ¿quién es Jesús? Pedro respondió, tú eres el Cristo. Pedro entendió que Jesús no solamente era el Mesías, el Cristo, el ungido de parte de Dios. Pedro aún fue más allá y entendió que también era el Hijo del Dios viviente. O sea, que no solamente es el Cristo el que teníamos que esperar, sino que tú eres el Hijo del Dios viviente, aquel niño que tenía que nacer, aquel niño con esas cualidades extraordinarias que habla el profeta Isaías en el capítulo 9, un niño nos es nacido y amén, nos es dado, será su nombre admirable, consejero, príncipe de paz, con cualidades admirables. Ese niño Dios era en ese momento Cristo. Esa simiente de Isaí, como dice Isaías 11, sería el Cristo de la gloria, y por lo tanto Cristo entendió Pedro. Pero pregunto yo, ¿lo entendió Pedro por su estudio teológico? ¿Lo entendió Pedro por alguna conclusión o estudio que realizó de las Escrituras? ¿Cómo Pedro llegó a ese conocimiento personal, íntimo, acerca de Cristo? Y es profundo esta declaración de Pedro. Pedro dice, el Hijo del Dios viviente, y Dios viviente no aparece mucho en el Antiguo Testamento.
Y por lo tanto se interpreta que es un contraste para decir al único Dios verdadero. Amén. En contraste con las deidades paganas del pueblo de Cesarea de Filipo, ciudad que era un centro importante de adoración idolátrica. Adoraban al dios Pan. Dios Pan, así mismo Pan. Deidad mitológica de las brisas del amanecer y de las brisas del atardecer, el cual tenía supuestamente algunos, dones proféticos, y ofrecían también el culto al emperador, pues era un lugar, por lo tanto, muy concurrido para la idolatría. Jesús, amén, después que Pedro hizo esta declaración, elogia a Pedro, elogia su declaración audaz y correctísima. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás. No le llamó Pedro. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y le declara que sus palabras no procedían de él. No fue por estudio, amén, no fue tal vez por indagar las escrituras, ni de su mente procedía esta palabra, sino que Pedro en ese momento habló siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y que lo que estaba diciendo es una revelación que venía directamente del Padre. Y que de otra forma tal vez Pedro no lo iba a conseguir esta revelación. Y por eso dice en Mateo 16:17, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Alabado el nombre del Señor. Una gran verdad revelada. ¿Quién es Cristo para ti? Toda verdad es verdad revelada de parte del Señor. Y por eso siempre oramos para que el Espíritu Santo aplique su palabra en aquellas personas que escuchan la palabra de Dios. Amén. Tal vez en este ambiente donde la palabra del Señor, el evangelio es proclamado. En este ambiente, el Espíritu Santo tome la palabra y la aplique en los corazones de cada uno de nuestros oyentes. En Mateo 16:18 dice la palabra, amén, tal vez es uno de los textos más controvertidos que existe en el Nuevo Testamento, que dice la palabra, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí hay tres términos que merecen ser aclarados porque hay un juego de palabras. La palabra Petros, tú eres Petros, significa Pedro. Y sobre esta Petra, esta roca, edificaré mi iglesia, eclesia. Y por lo tanto hay tres términos involucrados en este versículo que si lo malinterpretamos o no lo entendemos, tal vez no vamos a lograr alcanzar el significado que tienen estos versos para nosotros. Tú eres Pedro, que en griego es Petros. Y Petros significa roca pequeña que se desprende de una roca mayor. Ese es Petros. Tú eres Petros. Y sobre esta roca, por lo tanto, no se refiere a él porque eres Petros. Y esta Petra, roca grande, amén, roca enorme, como dice el profeta Daniel. Y vi una roca lanzada no de mano, que le dio a la estatua y la desmenuzó. Esa era la roca, Cristo Jesús. Como dice también Pedro, la roca que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esa roca, sobre esta gran declaración que es más grande que tú, Pedro. Amén. Porque tú, comparado con lo que has dicho, eres una roca pequeña. Y sobre esta roca, esta declaración que tú has dicho, yo voy a edificar mi iglesia. Y aquí aparece por primera vez la palabra eclesia. Lógicamente que la palabra eclesia no es una palabra inventada por los autores o los escritores de los evangelios. Amén. Sino que ya existía en el lenguaje romano y se refiere a eclesia como asamblea, congregación. Y la eclesia generalmente se refería a la reunión de senadores en el Congreso romano. Pero acá en el Nuevo Testamento la palabra eclesia tiene un significado especial y significa para nosotros aquellos llamados a salir fuera,
y se refiere, según el uso de la Septuaginta, la versión griega de los 70 que se llama Septuaginta, amén, es una palabra exclusiva para la iglesia de Cristo Jesús, este grupo tan formidable que es la iglesia de Cristo Jesús. Sobre estas palabras, la iglesia romana basa su doctrina de que Pedro es el fundamento de la iglesia y también su doctrina de la sucesión apostólica del Papa romano. No obstante, Pedro en su propio testimonio se veía a sí mismo no como una gran roca, sino como una roca pequeña, y habla: nosotros somos piedras vivas, rocas vivas, amén, y habla de esas rocas pequeñas, y eso lo encontramos en Primera de Pedro capítulo 2 versos 4 al 9, y dice que Cristo es la piedra angular o la Petra de que habló el evangelista Mateo. Vamos a leer Primera de Pedro capítulo 2 versos 4 y 5, estos dos versículos, para ver cuál es el testimonio de Pedro acerca de la persona de Cristo Jesús. Porque según dicen la interpretación romana, Pedro es la cabeza de la iglesia. Hay que saber si Pedro entendió esa declaración de Cristo como que era la cabeza de la iglesia. Dice Pedro: acercándonos a él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados en la casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Esa es una declaración de Pedro. Ahora dice: y sobre esta roca, sobre esta gran peña, sobre esta gran verdad, yo edificaré mi iglesia. Y sigue: y las puertas del Hades. ¿Qué son las puertas del Hades? Equivale a Hades, equivale a Seol en el Antiguo Testamento, que es la morada de los muertos. Amén. Que se traduce también como Hades en el Nuevo Testamento, y que algunas versiones las traducen como infierno y las puertas del infierno. ¿A qué se refiere? Las puertas del Hades, las puertas del infierno, las puertas del Seol. Por lo tanto, se refiere a los poderes satánicos, al reinado maligno, a los poderes de la muerte. Puerta está hablando en representación de poder, de autoridad. Y las puertas del Hades, de la muerte. Amén, las puertas de la muerte, de aquel que lleva el mensaje de la muerte, que es el maligno. Las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra ella. Prevalecer es tomar dominio, es asaltar, es dominar, tomar control. Y por lo tanto, ni la muerte ni el maligno podrán ejercer autoridad o dominio sobre la iglesia de Cristo Jesús. Y nosotros somos la iglesia de Cristo Jesús. La iglesia se presenta en Efesios capítulo 1, versos 20 al 23, como el cuerpo de Cristo, quien Dios lo resucitó de los muertos, sentándolo en los lugares celestiales. Oiga que dice la palabra: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. 4 cosas. Lo sentó sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y por lo tanto, esa iglesia es vencedora. No significa que no seremos atribulados, no significa que no pasaremos por prueba, no significa que la iglesia jamás sería perseguida. De hecho, fue perseguida. Significa que la iglesia estaba llamada para triunfar y por lo tanto siempre sería triunfadora. Alabado el nombre del Señor. Y recordemos, en el Antiguo Testamento, la visión es que Dios nos libra de muerte, Dios nos libra, amén, nos libra de prueba. En el Nuevo Testamento la visión es distinta. Es una visión parecida a los jóvenes judíos, los amigos de Daniel, que le dijeron al rey, amén, le dijeron al rey: sépase, rey, que al Dios que nosotros le servimos puede librarnos de tus manos,
Pero nos libre o no nos libre, nosotros no te serviremos a ti. Esa resolución es una resolución de una persona que conoce íntimamente a Dios. Y esa resolución es que Dios está esperando de nosotros, si le conocemos íntimamente, para poder decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando tenemos esa resolución, nada podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Ni hambre, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni ninguna cosa creada, ni lo profundo, ni lo porvenir. Nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque nosotros estamos firmemente decididos y hemos comprendido quién es Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el versículo 19 le dice, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Tremenda llave. Y pues ya de ese momento presentan a Pedro como el portero del cielo. Un ancianito con barba larga, con un tremendo llavero, que es el que abre la puerta del cielo y es que nos recibe a todos cuando vamos al cielo. Tremenda imagen, lamentablemente, aunque sea graciosa, pero no corresponde con la realidad. Las llaves es una metáfora de autoridad, de comisión apostólica. En este mensaje Jesús estaba comisionando a Pedro, al igual que comisionó a todos los demás discípulos, para proclamar el evangelio del reino. La llave que abre la puerta es la proclamación del evangelio del reino. Esa llave tú la tienes, mi hermano. Esa llave nosotros la tenemos y la usamos cada vez que proclamamos el evangelio del reino. Amén. Por lo tanto, Cristo estaba delegando su autoridad sobre sus discípulos. Y esta comisión apostólica luego es confirmada a los discípulos después de la resurrección de Cristo Jesús. Y lo encontramos en Mateo 28, 18 al 20, muy conocida como la Gran Comisión, donde todos son comisionados para predicar el evangelio del reino. Esa es la llave, hermano. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, es decir, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Después que resucitó, ya recibió todo derecho, toda potestad de amén, tanto en el cielo como en la tierra. Por tanto, o sea, porque yo lo recibí y yo lo estoy comisionando a ustedes. Por lo tanto, con esa autoridad, y a veces preguntamos, ¿y con qué autoridad tú vas a predicar la palabra? Con la autoridad que te da Cristo. ¿Con qué autoridad nosotros irrumpimos en la vida de los demás y le decimos, es necesario nacer de nuevo? Tienes que conocer a Cristo íntimamente. ¿Con qué autoridad nosotros lo hacemos? Con la autoridad que nos delega Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Y por eso, por tanto, Él es que nos va, Él es que envía, Él es que comisiona. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándolos que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí una gran promesa, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la llave que le están dando supuestamente a Pedro. Es una metáfora de autoridad, de comisión apostólica. Amén. Pero es conflictivo aún más el versículo 19, la parte final. Y a ti te haré la llave del reino de los cielos. La parte final que dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, si el versículo 18 fue conflictivo y representa alabar el nombre del Señor, grandes controversias, cuanto más el versículo 19, que ahora está de moda en la actualidad. Lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo. Óigase eso, qué poder tan grande. ¿Qué significa? Ya vimos qué significa la llave. La llave es una metáfora de autoridad. La llave es una metáfora de comisión apostólica. Ahora, ¿qué significa el poder de atar y desatar? Era nuevo. Nunca se había hablado de ese poder. Sí se había hablado de ese poder. Incluso se usaba ese poder. E incluso los maestros, los rabinos judíos usaban diariamente ese poder. Amén. Ellos ataban y desataban, amén, vínculos particulares respecto de la ley de Moisés.
es la autoridad particular que recibieron los apóstoles de Cristo, los cuales establecieron las normas o las bases del cristianismo por medio de la proclamación de Jesucristo. Esto es lo que dice, amén, el querigma apostólico, la proclamación apostólica. Estos apóstoles fueron los que escribieron el Nuevo Testamento. Estos apóstoles es que conforman lo que es la declaración del evangelio para nosotros. Estos apóstoles establecieron la base de nuestra fe. El poder de atar y desatar, de enseñar con autoridad, de establecer normas sobre la iglesia, de establecer disciplina sobre la iglesia. Yo te haré lo que tú atares, o sea, lo que tú establezcas. Amén, porque estos apóstoles estaban siendo ungidos de parte de Dios, estaban siendo comisionados de parte de Dios. No hablaban por sí mismos, sino hablaban siendo inspirados por el Espíritu Santo del Señor. Y eso es lo que llamamos el querigma o la proclamación apostólica. Los apóstoles de hoy en día no tienen ese querigma apostólico. Esa autoridad no la tiene nadie. Amén. De atar y desatar, porque ya las bases han sido establecidas. Están en los evangelios, están en las cartas de Pablo, en las cartas generales, están en cada uno de los 27 libros que forman el Nuevo Testamento. Amén. Ya nadie puede traer una revelación distinta a la que ya está establecida. Y ese es el poder de atar y desatar. Está representado en la revelación que ellos traerían. Amén. Y que pondrían como fundamento de la iglesia. Alabado el nombre del Señor. Pero ese poder de atar y desatar está en el versículo 19, Mateo 16, 19. Pero también vuelve y se repite en Mateo 18, 18, que dice, y si tu hermano pecare contra ti. El primero, amén, Mateo 16, 19 habla del poder apostólico para establecer normas en la iglesia. Y así vemos al apóstol Pablo, amén, que establece anciano, amén, que establecen cuáles son las condiciones para el anciano, para el diácono. Vemos a los 12 discípulos, los 12 apóstoles que eligen, amén, eligen diáconos, amén, un modelo que no existía en el Antiguo Testamento para servir a las mesas, alabado el nombre del Señor, y van eligiendo, amén, a los líderes de la iglesia, estableciéndoles diferentes niveles de liderazgo en la iglesia. Ese es el poder de atar y desatar. Estaban formando lo que es el cuerpo de Cristo. Amén, estaban regulando lo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Estaban estableciendo normas en la iglesia. Y es el poder de atar y desatar. Esas leyes, esas normas, las cualidades, las condiciones para ser maestro. Amén, el llamado apostólico que hacía, ese querigma apostólico que era puntual. Esa era la llave, ese era el poder de atar y desatar, que lógicamente yo no lo tengo. Usted tampoco lo tiene y ninguna persona, amén, tiene ese poder, porque dice que ya la escritura está completa, el evangelio que una vez fue dado a los santos, y por lo tanto ya no hay más revelación de parte del Señor en este sentido. Amén. Ni podemos tampoco nosotros decir que traemos un nuevo libro que vamos a publicar y vamos a agregar a la Biblia porque son palabras inspiradas. No. Muchas veces Dios nos usa con unción y hablamos con la unción del Espíritu Santo cuando estamos predicando, pero nos referimos siempre a lo que ya está escrito. Amén. Nos referimos siempre a lo que está revelado en la palabra del Señor y que constituyen la base del Evangelio de Jesucristo. Y en Mateo 18, 18 dice, cuando tu hermano pecare contra ti, tráelo, amén, háblale a solas. Si no te escucha, vean con dos testigos. Si aún no oye, tenlo por gentil y publicano. Y dice, y lo que tú ates será, en la tierra, será atado en el cielo. Amén. Y todo lo que tú desatar en la tierra, será desatado en el cielo. Es decir, te está dando autoridad para establecer disciplina. Que si tú tomes hermano y declaras sobre él una disciplina, amén, para que ese hermano, amén, vuelva a los caminos del Señor, esa disciplina se establece y es oída, amén, es aprobada desde el cielo. Amén, porque Dios dirige a la iglesia también de esta forma. Y por lo tanto, lamentamos de contradecir
la opinión de muchas personas que el poder de atar y desatar es en la palabra de fe. No es la palabra de fe. Amén. No es la declaración positiva ni declaración de fe. Amén. Que yo declaro, yo decreto, yo ato. No, no es eso. Ahora, esto es diferente a atar a los demonios, que es una metáfora, atar una situación que ya hablando en lenguaje figurado, como si fuese una metáfora, que sí tenemos autoridad para atar y reprender a los demonios. Amén. Pero es una metáfora. No se refiere a este contexto de Mateo 16-19, ni al contexto de Mateo 18-18, que son dos contextos distintos, pero que se refieren a una autoridad o comisión apostólica dada primero para establecer las normas y fundamentos de la iglesia primitiva, y segundo para establecer sanciones en la iglesia primitiva. Amén. Y esto que se refiere a este poder. ¿Por qué Cristo, después de esta conversación, encareció que guardaran silencio, que no lo comentaran con nadie, esa conversación que había tenido en privado con su discípulo? Lógicamente, guardaron silencio, y fue después de la resurrección que Mateo escribió su evangelio y que escribió las palabras que Cristo le había dicho. Amén. ¿Qué nos dice? Amén. Esta venida, el Mesías no venía como político para restaurar el reino de Dios. Amén. Lo vemos en Hechos 1:6, que dicen, le preguntaron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? No toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Tienen que escuchar, aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. Y ser obediente a la voz de Dios. Sino que él venía como un Mesías sufriente, que vino a poner fin al pecado de la humanidad, pero que definitivamente se manifestaría en otro tiempo con gran poder y sin relación al pecado, porque él vendría por segunda vez. La noticia alertaría, amén, alentaría a las masas a rebelarse. Sí, a rebelarse. Si decidimos que él vino como un Cristo político, si Cristo declara que él es el Cristo públicamente, el Mesías, el Mesías que había de venir, esta declaración lógicamente tenía repercusiones políticas en todo Israel y se iba a interpretar como que ya iba a tomar el trono de David. Y varias veces sus discípulos, los seguidores, pretendieron hacerlo para ponerlo en el trono, porque pensaron que era un trono político que Cristo tenía que tener. Cuando multiplicó los panes y los peces, viendo la multiplicación, quisieron tomarlo, arrebatarlo para llevarlo al trono, y él se escabulló de ellos. Alabado el nombre del Señor, porque él declaró fielmente, mi reino no es de este mundo, en el momento que vino a establecerse. No era el momento de su manifestación pública como Mesías. Amén. Vendría en una segunda venida en esa connotación, y ahora él se presentaba como el siervo sufriente. Mateo 16:21. ¿Por qué Cristo se retiró tan lejos con los discípulos a la región de Cesarea de Filipo? Dice, después, luego de esta conversación, comenzó Jesús a declarar a su discípulo que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Estas declaraciones de Cristo debió haber sorprendido a todos los discípulos. Después de entender completamente que Jesús era el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la última cosa que ellos esperaban era escuchar que el Mesías iba a padecer mucho, amén, y que iba a ser muerto. Esta cosa tenía que asimilar los discípulos, tenían que entender los discípulos, porque ya próximamente estaba llegando la hora de Cristo padecer en la cruz del Calvario. Su muerte es el segundo eje sobre el cual gira todo el evangelio. Gira primeramente en torno a la declaración de Pedro de que él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y el segundo eje en el cual gira el evangelio
es la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Una vez que comprendieran que Jesús era el Mesías, debían entender las profecías relacionadas con su muerte. Debía ser revelada en sus corazones y de entendida en sus corazones. Y por lo tanto, ellos debían estar capacitados, alertados para esa ola de acontecimientos que vendrían para su vida. Llegando el momento crucial, Jesús anuncia su muerte y para eso era necesario preparar a su discípulo. Le dice, es necesario padecer. Era una noticia desconcertante. El sentir popular del Mesías excluía toda idea de sufrimiento y mucho más de muerte. Para el pueblo, para las masas, para las multitudes, el Mesías venía triunfante a sentarse en el trono de David. Y no es verdad que venía a sufrir. Amén. Su muerte era inconcebible. ¿Cómo sería posible, amén, en un momento de tanta popularidad? En el momento donde la popularidad de Cristo ya se extendía aún fuera de los límites de Jerusalén. Él declara, es necesario que el Cristo padezca primero. Formaba parte del plan de Dios. Estaba establecido en las profecías desde antes de la fundación del mundo. Cristo, amén, fue inmolado como el Cordero de Dios, como declara, amén, los evangelios. Era la única forma de ponerle fin al pecado. Cualquier intento por evitarlo sería contrario a la voluntad de Dios. Alabado el nombre del Señor. Ya estaba profetizado que Él venía como siervo sufriente y que daría su vida por todos nosotros. ¿Por qué los judíos rechazaron a Cristo? Muchos se preguntan esto tal vez para indagar por qué nosotros hoy en día o por qué la gente hoy en día rechaza a Cristo. Ellos lo rechazaban porque Cristo declaró que era el Hijo de Dios, el Mesías. Y hablaban entonces que Jesús tenía pretensiones mesiánicas, porque no podían resistir su doctrina ni su predicación, porque no podían resistir la popularidad creciente de Cristo por medio de sus milagros, porque Cristo tenía más seguidores que ellos, los escribas y los fariseos, y se sentían amenazados, amén, y sentían que el templo estaba amenazado, que las instituciones que ellos representaban, arcaicas, que estaban destinadas a ser demolidas, a ser derribadas, estaban siendo amenazadas en ese momento. Porque Cristo desafió a los líderes religiosos de su época, desafió su estilo de vida pomposo. Amén. Y Cristo los desafió llamándolo incluso hipócritas. Alabado el nombre del Señor. Hoy en día, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:18. Pero no, para nosotros, la palabra cruz es poder de Dios. Y lo que Cristo fue a conversar con los discípulos era palabra de la cruz. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra por los pecados. Pero la señal que le daré es la señal del profeta. Amén. Es la señal del profeta. Así como estuvo en el vientre de un pez. Amén. Del profeta Jonás estuvo en el vientre de un pez. Así el Señor estaría sepultado y al tercer día se levantaría. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra cruz es locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, la palabra cruz es poder de Dios. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Ya llegaste a una convicción? ¿Ya tienes una revelación de parte de Dios en tu corazón? ¿Ya Dios te ha hablado? ¿Quién es Jesús para ti? Amén. Y recordemos la palabra de Pedro cuando Cristo le dice, ¿acaso también quieren ustedes marcharse? Si no les gusta el mensaje que estoy predicando, porque no estoy predicando para favorecer opiniones, ni gustos, ni colores,
sino porque es la palabra de Dios. Mártense también ustedes si no le cae bien el mensaje que predico. Le dijo, Señor, ¿a quién iréis? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. En hebreo es Devarim Yajin Olam. Tú tienes palabras de vida eterna. Y Cristo tiene palabras de vida eterna. Y sus palabras son la verdad. Y nosotros tenemos que aceptar a Cristo como el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Cristo debe ser formado en nuestros corazones. Cristo debe ser formado en nuestras vidas. Alabado el nombre del Señor. Y cuando Cristo es formado en nuestras vidas, si salimos con esta convicción, nada podrá apartarnos de su presencia, nada podrá apartarnos, alabado el nombre del Señor, de Él, de Cristo Jesús, porque en Él, amén, encontramos nuestra paz y Él es nuestra redención. Dios le bendiga, mis hermanos, Dios le guarde. Ha sido un placer poder, amén, compartir con ustedes las palabras del Señor en esta noche. Ya el tiempo no da para más. Quisiéramos seguir compartiendo, gloria al nombre del Señor, pero amén, el tiempo ha llegado y nos despedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús, dándole un saludo cariñoso a todos mis hermanos. Alabado el nombre del Señor, recíbanlo en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones a todos y espero que estas palabras queden grabadas en sus corazones. Bendiciones. Amén.